Los monovolúmenes españoles han sido descubiertos por el mundo. Una sombra gigante y desconocida se desliza silenciosamente sobre los adoquines de Londres. Esa carrocería negra, que se ha infiltrado de repente en la ciudad nocturna, emana una presencia tan majestuosa como la de un carruaje real. Sin embargo, casi nadie conoce su verdadera identidad. Últimamente, ¿no hay demasiados monovolúmenes españoles en Londres? El primero en notar esta anomalía fue un comentario casual en una red social un día cualquiera. Fue solo una frase. Pero desde ese instante el paisaje de toda Gran Bretaña comenzó a transformarse. Cuando hablamos del Reino Unido pensamos en Jaguar, en Land Rover y en los tradicionales taxis negros de Londres. ¿Por qué entonces el centro de este país está siendo recorrido con tanto orgullo por monovolúmenes familiares diseñados en España? Y no es solo que estén aumentando. La frecuencia con la que se ven crece día tras día, hasta el punto de que se empieza a decir que ya superan a las furgonetas locales. Es una anomalía. Es un misterio. Se está extendiendo con una discreción increíble. Un hombre de negocios murmuró en el aeropuerto de Heathrow: ni Mercedes ni Jaguar. ¿Por qué hay una fila de hispano-suizas y Cupras esperándonos? Si te subes a uno, entenderás la razón al instante. En el momento en que se cierra la puerta, el ruido frenético del exterior desaparece. Asientos que te abrazan con calidez latina. Un silencio propio de una catedral. Una comodidad tan extraordinaria que te hace olvidar que estás en movimiento. ¿Es esto realmente un monovolumen? Sorpresa, desconcierto. Y un impacto abrumador. Todo esto está ocurriendo simultáneamente ahora mismo en las calles de Londres. Pero detrás de este auge hay otra historia que nadie ha notado. La historia de unos monovolúmenes que las familias españolas cuidaron con pasión, a veces sufriendo con los pagos, pero protegiéndolos como a un tesoro. La irónica verdad es que esos coches, cargados con los recuerdos de esas familias, han cruzado el mar para comenzar una segunda vida en Gran Bretaña. ¿Por qué los monovolúmenes españoles son llamados ahora el nuevo lujo británico? ¿Por qué en un país dominado por los SUV, estos coches de diseño, caja, han reescrito los valores de la gente? ¿Y por qué se están extendiendo tan silenciosa pero firmemente? Esta historia no es solo sobre coches. No es un choque cultural. Es el registro de una revolución de valores británicos que comenzó con una pequeña sensación de extrañeza. Esa primera frase murmurada en una esquina de Londres: ese no es un monovolumen español. Esa premonición nos llevará a un desenlace que nadie imaginaba. Lo que estás a punto de presenciar es el momento en que la cultura automovilística mundial se reescribe en silencio. Antes de que comience el vídeo principal, por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Esto ayudará a que se te muestren automáticamente vídeos adecuados para ti en el futuro. Agradecemos tu apoyo. También hemos dejado enlaces a vídeos recomendados en la descripción. Así que por favor échales un vistazo. Capítulo 1. El despertar en la niebla. Las mañanas de Londres poseen un silencio peculiar. El aire húmedo antes del amanecer se adhiere finamente a los caminos de adoquines, y el viento frío que sopla desde el Támesis envuelve toda la ciudad en un tono grisáceo. En esta ciudad, el largo tiempo impregnado en los muros de los edificios históricos añadía pesadez al aire matutino. Rompiendo esa quietud, un gran coche negro dobló lentamente la esquina. No era un Jaguar. No era un Range Rover. Y mucho menos una limusina Mercedes. Era una enorme caja, que rara vez se veía en Londres, deslizándose suavemente por la carretera. Una carrocería de color negro azabache con gran altura, una parrilla frontal inusualmente amplia y artística, y unas majestuosas puertas correderas en los laterales. Ante esa figura tan inconfundible, un joven que tomaba café junto a la ventana no pudo evitar abrir los ojos con asombro. Espera. Es un SEAT. Un hispano-suiza. ¿No es demasiado grande? En el Soho, el centro de Londres, donde los trabajadores caminan apresuradamente por la mañana, los protagonistas de la carretera suelen ser el Jaguar XF o el Audi A6. Que apareciera de repente ese monovolumen, tan común en las calles de Madrid o Barcelona, era motivo suficiente para que el joven se sorprendiera. Sacó su teléfono inteligente y sin pensarlo grabó un vídeo. Luego lo publicó con una frase:
últimamente ¿no veis que los monovolúmenes españoles están aumentando en Londres? Fue una publicación corta, de solo unos segundos. Sin embargo, provocaría una reacción que nadie esperaba. Lo entiendo. Ayer vi uno. En mi barrio están corriendo por todas partes. En Manchester también se han disparado. ¿Por qué están de moda? ¿Qué es esa caja? Un nuevo taxi. Una sola duda se dispersó como chispas y se extendió por las redes sociales en un instante. El joven, mientras miraba cómo aumentaban las reproducciones con fuerza, sentía una extraña inquietud. Hace solo un año casi no se veían monovolúmenes españoles en Londres. Quizás uno al año. Pero últimamente entran en su campo de visión varias veces al día. ¿Qué está pasando realmente? En el murmullo del joven se filtraba una emoción más allá de la simple curiosidad. Ese coche negro no era solo un vehículo importado inusual. Esa carrocería silenciosa, esa forma de rodar que parecía fundirse con el aire de la ciudad. Era como si Londres necesitara su presencia. El joven no se daba cuenta. En ese vídeo se escondían dos pistas profundas que sacudirían la situación de Londres y la industria automotriz. Y ese coche pronto cambiaría drásticamente sus propios valores. La sombra negra que se desliza por los adoquines de Londres se aleja todavía en silencio. Pero detrás de ella ciertamente flotaba el olor de un cambio de era. La historia comienza aquí. Capítulo 2. El vacío del mercado británico. Los monovolúmenes negros españoles están aumentando en las calles de Londres. Para entender ese fenómeno, primero era necesario conocer la trastienda de la cultura automovilística británica. En el Reino Unido, el monovolumen fue una vez el símbolo de la familia. El Volkswagen Transporte, el Renault Espace, el Citroën C8. Desde los años 90 hasta alrededor de 2010, estos transportadores de personas, people carriers, tenían una presencia sólida como los vehículos que llevaban los recuerdos familiares. Los fines de semana, la parte trasera del monovolumen se llenaba con tiendas de campaña y equipaje, dirigiéndose hacia la brillante zona de los lagos. A la hora de la escuela, se abrían las puertas correderas y los niños, aún somnolientos, subían a bordo. Era una escena común en cualquier hogar, el monovolumen era verdaderamente el arca de la familia. Sin embargo, este cálido paisaje comenzó a desvanecerse rápidamente hace unos 10 años. Lo que transformó por completo el mercado de coches nuevos en el Reino Unido fue el gran éxito de los SUV. Al principio eran para una clase adinerada, como el Range Rover o el BMW X5, pero luego, con la aparición del Nissan Qashqai y el Kia Sportage, se popularizaron en los hogares generales. Una posición de conducción alta, un diseño poderoso, el anhelo por el aire libre. Estos elementos capturaron los corazones de los británicos de golpe. Si vamos a ir en familia, mejor un coche con el que podamos tener una pequeña aventura. Los coches altos parecen más seguros. Los monovolúmenes son aburridos, ¿verdad? Ese cambio de valores fue alejando gradualmente a los monovolúmenes de los hogares. Con el tiempo se les asignó un papel en otro lugar. Autobuses de enlace al aeropuerto, lanzaderas de hoteles, furgonetas de transporte, grandes furgonetas escolares. Todos eran vehículos de trabajo que priorizaban la utilidad. Sin darse cuenta, ver un monovolumen en las calles británicas se convirtió en algo exclusivo para usos comerciales. Los nuevos modelos familiares fueron cancelados uno tras otro, y los monovolúmenes desaparecieron silenciosamente de las salas de exposición de los concesionarios. Las palabras que un hombre británico murmuró en una red social daban en el clavo de esa realidad: el monovolumen es útil. Pero no quiero ir de viaje familiar en un coche de trabajo. Esa sensación se había vuelto muy natural en el Reino Unido. Monovolumen igual a austero, comercial y no apto para el tiempo en familia. SUV igual a poderoso, elegante y con sueños. Este valor ha dominado el Reino Unido durante más de 10 años. Pero detrás de este valor, estaba naciendo silenciosamente una distorsión. Debido al auge de los SUV, solo quedó la demanda comercial para monovolúmenes como el transporte, y los precios de segunda mano se dispararon anormalmente. Se estaba creando una situación en la que los hogares generales que querían un monovolumen no podían permitírselo. Un SUV estrecho para usar en familia. Pero tampoco hay un mini razonable. Para la clase media británica,
se había creado un vacío de opciones. Este vacío se convertiría en la pista que conduciría a la explosiva popularidad de los monovolúmenes españoles más tarde. Esa caja negra que el joven grabó. Ese coche que emanaba una presencia extraña en las esquinas de Londres. Corría como si quisiera recordarles el espacio de movilidad familiar que el Reino Unido había perdido hace mucho tiempo. Y la gente británica aún no se da cuenta. El futuro en el que un solo coche encajará perfectamente en ese vacío y sacudirá los valores de la ciudad. El escenario detrás de la historia se estaba preparando en silencio. Capítulo 3. Mientras tanto, bajo el sol de España. Mientras la cultura del monovolumen decaía en el Reino Unido y los SUV llenaban las ciudades, al otro lado del mar, en España, se extendía un paisaje completamente opuesto. Si miras el aparcamiento en la azotea de un centro comercial un fin de semana, verás grandes coches blancos, negros y plateados alineados estrechamente como bloques apilados. El Seat Alhambra, los modelos familiares de Cupra, y los elegantes diseños de la renacida hispano-suiza. Delante modelos prácticos y versátiles, al fondo, los imponentes modelos de lujo. Un paisaje familiar para los españoles. Sin embargo, si un británico sin conocimientos previos lo viera, probablemente murmuraría, ¿por qué hay tantos coches con forma de caja gigante? Pero en España, eso era natural. No, era necesario. En la fila para dejar a los niños en la guardería por la mañana, la puerta corredera del monovolumen se abre con un suave SHHH. Un niño un poco somnoliento baja con su mochila. A su lado, el abuelo y la abuela ponen el pie en el escalón diseñado a baja altura y suben y bajan sin esfuerzo. Frente al parque por la tarde, las madres se reúnen, meten el cochecito tal cual en el asiento trasero, lleno de bolsas de la compra y cosas de los niños. La disposición de los asientos, donde pueden sentarse cómodamente hasta la tercera fila, era como un salón en movimiento. En el camino hacia los campamentos de verano en los Pirineos, los monovolúmenes cargados con tiendas, toldos y neveras forman filas. El padre baja del asiento del conductor y saca pecho, bien, hoy también cupo todo el equipaje. La madre prepara una cama improvisada en el espacio trasero, y los niños se sientan con las piernas cruzadas preguntando, ¿falta mucho? En el atasco de la autopista durante el regreso de las vacaciones de invierno, 3 generaciones viajan en el mismo monovolumen. El abuelo lee tranquilamente el periódico en el asiento de lujo. La madre le pasa una bebida caliente desde el asiento del conductor, y los niños ven dibujos animados en el DVD y se portan bien. El monovolumen ha transportado todo el tiempo de la familia española. Un coche compacto que compraron cuando eran novios. Luego se casaron, tuvieron hijos y cambiaron a un monovolumen. En este país, ese es el flujo natural de la vida. Mientras los niños sean pequeños, el monovolumen es lo más divertido. Además, podemos llevar a los padres también. Esas palabras se intercambian naturalmente. Y el monovolumen se convirtió no solo en un coche, sino en una existencia que comparte los eventos de la vida. El primer viaje familiar. La función de la guardería, el día del deporte, las visitas al hospital de los abuelos, ir a ver la nueva casa, el primer campamento. La mayoría comienza dentro de un monovolumen y termina dentro de un monovolumen. Los fabricantes de automóviles españoles entendían esa distancia entre la familia y el coche. Por eso en el lugar de fabricación piensan así, este coche no solo transporta personas. Transporta todos los recuerdos de la familia. El suelo bajo para que los niños puedan subir y bajar por sí mismos. La amplia puerta corredera para poder entrar sin cerrar el paraguas en los días de lluvia. El interior silencioso para que el bebé pueda dormir fácilmente. Los asientos que se vuelven planos para que los abuelos no se cansen en los viajes largos. Esa filosofía reside en cada rincón del coche. Cuando los británicos se subieron por primera vez a un hispano-suiza o un Seat familiar, la razón común por la que se sorprendieron está ahí. Pensaban que era un coche con forma de caja. Pero al probarlo descubrieron que se había implementado a fondo un diseño para maximizar la felicidad familiar. Es un valor demasiado obvio para los españoles como para darse cuenta, pero la gente británica comenzará a darse cuenta de ese valor a partir de ahora. El monovolumen negro que se ve en Londres. No era solo un coche importado. Era una caja llena de historias que había transportado el tiempo de innumerables familias en España.
Y nadie sabía todavía que este valor estaba empezando a extenderse silenciosamente en el Reino Unido. Pero esa señal ciertamente estaba avanzando. Capítulo 4. La revelación británica. Secretamente en los adoquines de Londres, ese breve vídeo que el joven publicó. Últimamente, ¿no veis más monovolúmenes españoles en Londres? A raíz de esa frase, una extraña sensación de déjà vu se extendió por toda Gran Bretaña. No era solo Londres. Cornualles, Manchester, Liverpool, Leeds, Birmingham. Desde todos los lugares, comenzaron a surgir las mismas voces, como si se estuviera desenterrando una verdad oculta. Pasé mis vacaciones en Cornualles y vi más monovolúmenes españoles que transportes. En el centro de Manchester. En serio, estaba lleno de coches caja. El aparcamiento frente a la sinagoga estaba lleno de monovolúmenes españoles. Fue impresionante. Vi un hispano-suiza gigante llevando a una familia en el centro comercial Westfield. El lujo es increíble. En Orpington también se ven muchísimo. Cuanto más seguías los comentarios publicados, más surgía un hecho. Esto no es una coincidencia. Algo está cambiando definitivamente. ¿Qué diablos está pasando en el Reino Unido? La respuesta estaba escondida en el mercado de coches de segunda mano. Debido a la presión del auge de los SUV, los modelos de monovolúmenes orientados a la familia fueron abolidos uno tras otro en el Reino Unido. Lo que quedó fueron modelos centrados en el uso comercial. La oferta disminuye, pero existe una cierta cantidad de demanda. ¿Qué pasa entonces con el mercado? El precio de segunda mano se dispara. Especialmente la subida del precio del Volkswagen Transporte fue anormal. Un usuario publicó esto: intenté comprar un transporte usado, pero el precio es ridículamente alto. El equipamiento es austero, pero el precio es de nivel Mercedes. Este descontrol de precios fue el mayor factor que creó la zona vacía de monovolúmenes en el Reino Unido. Ahí es donde entra un rayo de luz: el monovolumen español de segunda mano. España tiene un sistema de inspección vehicular estricto, ITV, y muchos usuarios cambian de coche en pocos años, incluso con poco kilometraje, debido a la cultura del renting o arrendamiento financiero. Hay pocos accidentes y el historial de mantenimiento se guarda hasta el más mínimo detalle. Además, el clima soleado de España protege los bajos del coche del óxido. Desde la perspectiva británica, el estado es increíblemente bueno. ¿Por qué los monovolúmenes usados de España están tan limpios? No están oxidados, el interior brilla y el kilometraje es bajo. Surgieron voces de sorpresa una tras otra. Si el precio del transporte usado sube estúpidamente, la elección cambia naturalmente. Si hay un coche más barato, en mejor estado y más racional, la gente fluirá hacia allí sin dudarlo. Además, el monovolumen español, con su practicidad y comodidad, satisfizo incluso las necesidades de aquellos que originalmente habían renunciado al monovolumen. Puedes cargar equipaje. Toda la familia puede subir. Buen consumo de combustible. Los híbridos tienen un coste de mantenimiento ligero. Es fácil subir y bajar con las puertas correderas. Era precisamente la existencia que llenaba las opciones perdidas del Reino Unido. No era solo un coche importado, era la respuesta exacta para llenar el vacío de la demanda. Un usuario dijo emocionado: compré un modelo de lujo español y, honestamente, es un coche que debería ser más valorado a nivel mundial. Silencioso, con potencia y equipamiento de lujo. Casi termino mi vida sin saber esto. En otra publicación, hubo una voz de sorpresa: fui a un festival en un monovolumen español que compré de segunda mano y los campistas de alrededor se acercaron preguntando: ¿dónde compraste esto? Honestamente me sentí un poco orgulloso. En el Reino Unido, el transporte o las caravanas eran el estándar para el aire libre, pero el monovolumen español tenía una comodidad y capacidad de almacenamiento que superaba incluso eso. Y sobre todo, la gente británica comenzaba a darse cuenta. La idea preconcebida de que el monovolumen es austero y hortera, no era en realidad porque simplemente no había opciones. Si lo usas, es más práctico que nadie y se acerca a la vida más que cualquier otro coche. No era el monovolumen español, y no el SUV, el coche que la familia británica realmente buscaba. Esa oscilación de valores se estaba extendiendo silenciosa pero seguramente. Y había un coche a la vanguardia de esta anomalía:
el Hispano-Suiza Magnesia, el equivalente ficticio al Alpar. Esta enorme sombra negra se convertiría en el golpe decisivo para reescribir el paisaje de Londres. Y se convertiría en la existencia que sacudiría la cultura automovilística británica misma. El joven aún no lo sabe. Que esa caja negra que vio ese día está en el punto de inflexión de los valores británicos. La historia comenzaba a avanzar a la siguiente etapa. Capítulo 5. El choque cultural en Heathrow. Aeropuerto de Heathrow en Londres. Esta enorme puerta de entrada donde se reúne gente de todo el mundo es el primer Reino Unido para el viajero y al mismo tiempo, el lugar que da la primera sensación de extrañeza. Los hombres de negocios que terminan un largo vuelo se dirigen a la salida mostrando caras de cansancio. Fuera del vestíbulo de llegadas, los coches de alquiler que han venido a recogerlos forman una fila ordenada. Mercedes clase S, clase E, clase V, Jaguar XJ. Todos son los rostros de los coches de lujo de Londres. Entre ellos, se mezclaba una existencia extraña. ¿Qué es eso? Una carrocería enorme como una pared negra. Una parrilla frontal brillante y artística que refleja la luz, parada como si quisiera intimidar. El logo de una marca española presidía el centro. El Hispano-Suiza. Muchos británicos que lo ven por primera vez fruncen el ceño instintivamente. ¿Quién usaría una furgoneta tan llamativa? Sin embargo, esa duda se derrumba en el momento en que se suben. Un financiero contó esto: había pedido un Mercedes como siempre, pero por conveniencia de la compañía de choferes, ese día llegó el Hispano-Suiza. Al principio se sintió decepcionado. Pensó que una furgoneta no quedaba bien en una situación de negocios. Pero desde el momento en que se abrió la puerta, sus valores comenzaron a tambalearse. Un silencio suave. Esa sensación de ser absorbido por el mundo entero como en un día de nieve al poner un pie dentro. Una alfombra gruesa que se hunde suavemente. No queda ningún sonido innecesario en el espacio. Un silencio absorbente. Y lo que saltó a la vista fueron los dos asientos ejecutivos de la segunda fila. En el momento en que confió su cuerpo al respaldo, fue envuelto suavemente. Si estiraba la mano, aparecía un reposapiés eléctrico sin hacer ruido. Una postura que recordaba a la clase ejecutiva de un avión se creaba naturalmente. ¿Qué es esto? Quien abrió la boca fue su colega sentado en el asiento trasero. Estaba estirándose con el reposapiés completamente abierto. La oficina más cómoda de Londres es este coche. Con una sola frase, lo entendió. Más cómodo que un sedán, más silencioso que un SUV y, sobre todo, no cansa. Los conductores de choferes de Londres también testifican: para viajes largos, prefieren el Hispano-Suiza al Mercedes clase S. Muchos dicen que una vez que se acostumbran a eso, no pueden volver al sedán. De hecho, el paisaje de la industria de choferes estaba cambiando definitivamente. En la City, el distrito financiero de Londres, el Hispano-Suiza comenzó a mezclarse en la fila de coches que llevaban a los hombres de negocios a las reuniones. Comenzó cuando personas relacionadas con el cine y VIPs de empresas latinas empezaron a usarlo, y las compañías de choferes locales lo introdujeron uno tras otro. La razón inicial de la introducción fue simple: porque es un coche al que los clientes del sur de Europa están acostumbrados. Sin embargo, lo inesperado fue lo que sucedió después. Los hombres de negocios británicos que se subieron una vez comenzaron a decir al unísono: la próxima vez ven con esa furgoneta española. Es más cómoda que el Mercedes. Es fácil escribir correos electrónicos durante el viaje. Es silencioso y fácil trabajar. Es bueno que el modo de trabajo se desconecte en el momento en que te subes. Y esa voz cambia la elección de toda la industria de choferes. El gerente de una compañía de alquiler dijo: antes nuestra fuerza principal era el Mercedes clase V. Pero si sumamos los costos de mantenimiento, el consumo de combustible, la durabilidad y la satisfacción del cliente, el Hispano-Suiza gana. Ahora, nuestra fuerza principal es casi todo modelos españoles. Las razones son múltiples. Las estrictas regulaciones de emisiones de Londres. El sistema híbrido silencioso y de bajo consumo. La fiabilidad de la ingeniería española que logra una alta tasa de operación. Y sobre todo, la inmensa evaluación de los usuarios.
Incluso el poder de marca que tenía el sedán de lujo fue tragado por la abrumadora comodidad del modelo español. Y este cambio silencioso eventualmente cambia el aire de la ciudad. En la plaza de la City, la puerta corredera de un hispano-suiza negro se abre y 3 hombres de negocios bajan lentamente. Un joven que pasaba por allí susurra en voz baja al ver esa figura: últimamente veo mucho esa furgoneta española. La extrañeza inicial se convierte en rutina. La enorme sombra negra se había fundido naturalmente en el paisaje de Londres antes de darse cuenta. Pero esto es solo el preludio. El verdadero cambio espera más adelante. El aire de revolución en el que los coches españoles como monovolúmenes familiares comienzan a tragarse a los hogares generales británicos se acercaba justo allí. Capítulo 6. La obsesión de los ingenieros. Mientras la popularidad del hispano-suiza se extiende rápidamente en Londres, todavía son pocos los que conocen la verdadera razón. Aparentemente se enumeran razones como: es espacioso, es silencioso, es cómodo. Pero eso es solo la punta del iceberg. Esa extraña comodidad de marcha. Ese silencio antinatural. Ese espacio interior descrito como un salón rodante. Todo ello fue el resultado creado con locura y obsesión. El jefe de desarrollo del hispano-suiza, el señor Martínez, declaró esto al comienzo del desarrollo: no dejaremos que el monovolumen termine siendo solo un coche grande. Crearemos una berlina de lujo de gran espacio. En aquel entonces, no era una idea cuerda. Grandes puertas correderas, una enorme apertura trasera, una forma de caja con gran resistencia al aire. Eran solo las condiciones más desfavorables para perseguir el silencio y la comodidad de un sedán de lujo. Sin embargo, el señor Martínez no cedió. No quería hacer el monovolumen ideal, quería crear el espacio de movilidad ideal en sí mismo. El sitio de desarrollo entró en días de pesadilla desde allí. La batalla con la rigidez de la carrocería. Una carrocería tipo caja con puertas correderas se retuerce inevitablemente estructuralmente. Especialmente la vibración alrededor de la parte trasera era un problema difícil, casi el destino del monovolumen. Aquí se hunde 3 milímetros. Engrosa este pilar 2 milímetros más. Aumenta los puntos de soldadura en 5 lugares. Los ingenieros hicieron correr el prototipo una y otra vez, y continuaron corrigiéndolo en la sala de pruebas hasta altas horas de la noche cada vez que encontraban una vibración desagradable. Este coche es como hacer correr una casa que no tiembla, se quejaba un ingeniero. La batalla con el silencio. Cuanto más material de aislamiento acústico se pega, más aumenta el peso del vehículo. Si aumenta el peso, el consumo de combustible cae. Mientras luchaban con esa contradicción, buscaron desesperadamente la salida del sonido. Bajo el suelo, pilares, techo interior de las puertas correderas, adherencia del vidrio, salidas de aire acondicionado. Si el viento entraba por un hueco de solo unos milímetros y se convertía en un silbido, se rehacía. El señor Martínez dijo: el sonido no traiciona. Por mucho que intentes mentir, el sonido lo revela todo. Así que no hay más remedio que enfrentarlo a fondo. Y nació ese silencio absorbente. Una decisión demasiado audaz. Y el señor Martínez hace una propuesta que sorprende a los que le rodean. Hagamos de la segunda fila el mejor asiento. En los coches normales, el asiento del conductor es el protagonista. Pero Martínez trajo una idea totalmente opuesta. Si es un coche para llevar a la familia, el protagonista no es el conductor, sino la familia. Especialmente la felicidad de las personas que se sientan en la segunda fila decide el valor de este coche. El resultado fue ese asiento ejecutivo motorizado. Si lo reclinas, se reclina con una suavidad esponjosa, y el reposapiés eléctrico se extiende silenciosamente desde los pies. El cojín que envuelve el cuerpo supera incluso a la clase ejecutiva de los aviones, y además, la capacidad de absorción de vibraciones del asiento estaba en una dimensión completamente diferente a la de los monovolúmenes convencionales. Fue el nacimiento de un espacio que te hace sentir: este es mi lugar. La razón por la que la practicidad no es solo decoración. El hispano-suiza no es valorado porque sea lujoso. Es abrumador porque es lujoso y sin embargo, la practicidad no se derrumba. Cabe un equipaje enorme. Puedes cargar cochecitos y equipo de camping.
Incluso si cargas una tabla de surf, puedes estirar las piernas. Los ancianos no se cansan. Los niños lloran menos. No te duele la espalda incluso en viajes largos. Y sobre todo el estrés del tiempo que pasas en el coche se vuelve cero. Realizar este equilibrio es originalmente casi imposible. Pero los técnicos españoles entraron en un territorio prohibido solo para crear un espacio de movilidad que hiciera felices a las personas. Así se completó el espacio de movilidad de superlujo disfrazado de monovolumen. La razón por la que los hombres de negocios británicos, las compañías de choferes de Londres e incluso los hogares generales están fascinados por el Hispano-Suiza. Fue porque este coche valoraba el tiempo humano más que cualquier otro coche en el mundo. Pero esta historia de la milagrosa fabricación de coches aún no ha llegado a la gente británica. Simplemente se sorprendieron al montarse. Si conocieran ese trasfondo, es evidente que nacería un entusiasmo mayor que ahora. El hispano-suiza negro que corre por Londres. Detrás de él residía el amor por las personas de los técnicos españoles. Y este amor se transmitirá a las familias británicas más tarde. Ese momento estaba acercándose justo ahí. Capítulo 7. Historias de conversión. El impacto del hispano-suiza sacudió primero a la industria de los choferes. Sin embargo, sus réplicas fluyeron hacia la vida cotidiana de la gente común y comenzaron a extenderse a una velocidad inesperada. Una mañana en Londres, el cambio de una familia. En un barrio residencial de casas adosadas en South Croydon, al sur de Londres, vivía una familia criando a 3 hijos. Hasta ahora, usaban un SUV de Ford. Era algo que el marido compró porque le gustaba que fuera seguro y se viera bien. Una mañana, esposa vio a una familia del vecindario sacando el coche para llevar a los niños a la escuela. SHHH. La puerta corredera se abrió como si fuera absorbida, y los niños con mochilas subían y bajaban con ligereza. Vaya, es automático, la esposa dejó escapar una voz sin querer. Ese coche tenía una forma nunca vista. Era un modelo español importado. ¿Se puede comprar algo tan lujoso de segunda mano? La sorpresa de la esposa pronto se convirtió en interés. Y luego en envidia. La experiencia impactante de una pareja joven. Una pareja joven que vivía en Manchester estaba considerando cambiar de coche debido al nacimiento de su tercer hijo. Sin embargo, en ningún SUV cabían 3 sillas infantiles una al lado de la otra. Un día, un amigo les dijo: prueba un monovolumen español. Tu mundo cambiará. La pareja, medio escéptica, probó un Seat Alhambra, versión importada, y en pocos minutos sus caras cambiaron. Espera un momento. ¿No es demasiado espacioso? Con esto puedes dejar el cochecito cargado tal cual. ¿La tercera fila también es un asiento real? ¿Es broma? Cuando terminó la prueba de 2 horas, sus corazones estaban completamente robados. ¿Por qué no existe esto en el Reino Unido? Cuánto más fácil sería cada día si tuviéramos esto. A la semana siguiente compraron uno usado. Un evento en el recinto del festival. En un gran festival en Gales, un grupo de jóvenes que llegó al aparcamiento iba en un monovolumen español importado. Pusieron los asientos traseros planos, extendieron sacos de dormir e hicieron una cama improvisada. Del maletero salieron 5 bicicletas de montaña eléctricas. Los campistas que aparcaron al lado se quedaron atónitos. Oye, ¿qué es esa capacidad de almacenamiento? ¿Hay un coche donde quepa tanto? Es la primera vez que oigo hablar de esta marca. Los jóvenes rieron con orgullo. En España, esto es normal, tío. La gente tomando fotos del coche en el lugar, todos admiraban el extremo de esa utilidad. Un pequeño milagro en una boda. En un salón de bodas a las afueras de Londres. Un hispano-suiza blanco con una cinta blanca inmaculada llegó lentamente. La novia, cuyo vestido era grande y estaba preocupada por subir y bajar de un sedán, suspiró aliviada en el momento en que se sentó en el espacioso interior del hispano-suiza. Con esto estoy tranquila. Incluso si suben 2 personas más, hay espacio de sobra. Los abuelos también subieron al mismo coche, y todos pudieron trasladarse cómodamente al lugar de la ceremonia sin forzar la postura de nadie. Después, los invitados que participaron en la ceremonia decían al unísono: ¿cómo se llama ese coche español?
La comodidad de marcha fue increíblemente buena. Es la primera vez que siento tanta comodidad. Y surge un punto común. Hubo un punto común en este fenómeno que ocurrió en varios lugares. Las personas que se subieron a un monovolumen español al menos una vez, seguro que se lo recomendaron a alguien. Para la familia, esto es lo mejor. Si es un viaje largo, absolutamente no te cansas. Si te subes, lo entenderás. La vida se vuelve más fácil. La gente se mueve por la experiencia más que por la teoría. Y debido a que esa experiencia fue abrumadora, el boca a boca se extendió por todo el Reino Unido más rápido que las redes sociales, silenciosa pero seguramente. Era como si el viento que soplaba en Londres transportara nuevos valores. La comprensión del joven. El joven que publicó el vídeo por primera vez en una esquina de Londres también tuvo la oportunidad de subirse a un hispano-suiza en un traslado de trabajo un día. Ese silencio anormal que llega en el momento en que se cierra la puerta. Asientos que te envuelven suavemente. Un espacio casi demasiado amplio. La extraña sensación de que el bullicio exterior se aleja de repente. Cuando bajó él mismo murmuró, con razón todo el mundo se engancha. Una pequeña emoción brotó en su corazón. Eso se conectaría con la recuperación de una gran pista en el capítulo posterior. Los valores de los británicos estaban empezando a moverse sin darse cuenta. La era en la que el monovolumen es austero y hortera estaba llegando a su fin. Y más allá de eso, el coche que el hogar británico realmente buscaba comienza a emerger. Capítulo 8. Superando las barreras. La gente británica, cautivada por los monovolúmenes españoles, se enfrentó gradualmente a la realidad. Mientras fuera un coche importado, naturalmente había obstáculos allí. El seguro, la mayor dificultad. Un día lluvioso, en un café en las afueras de Londres. Un hombre que intentaba comprar un modelo español chasqueó la lengua mirando la pantalla de su teléfono. ¿Por qué no aparece en la lista? En el Reino Unido, es común ingresar el modelo del coche en un sitio de comparación de seguros y comparar precios desde allí. Sin embargo, los nombres de los modelos de monovolúmenes españoles a menudo no existen en la lista. Hispano-Suiza, Cupra familiar, Seat Gran Vía. Incluso si los ingresas, no hay resultados. ¿Qué se supone que debo hacer? Cuando se quejó en las redes sociales con ansiedad, lo que volvió fue una palabra inesperada. Comparar no tiene sentido. Eso es solo para coches que circulan nacionalmente. Si vas a través de un corredor especializado broker, puedes contratarlo normalmente. Mi seguro es de poco menos de 400 libras al año. ¿400 libras? Es más barato que un BMW Serie 3. El hombre se sorprendió. Había inflado su ansiedad por su cuenta solo porque el nombre no aparecía en la búsqueda. Por supuesto, no todos los casos son baratos. Fluctúa según la región, la edad y el historial de conducción. Aún así, el hecho de que no es una cantidad imposible de pagar se extiende de boca en boca. La ansiedad de que no se consigan piezas. Lo siguiente que surgió fue el problema del suministro de piezas. ¿Y si se rompe y no hay piezas? ¿Y si no hay talleres que puedan arreglarlo? Sin embargo, esta ansiedad también se derrumbó con la voz del campo. Los monovolúmenes españoles rara vez se rompen. Por eso la frecuencia de mantenimiento es baja. Además, si pides las piezas, llegan normalmente. Es mucho más fácil que un Ferrari. Un mecánico dijo riendo, esto es más simple que los coches alemanes. La estructura es honesta y es fácil imaginar dónde se rompe. La durabilidad de los coches españoles y la facilidad de mantenimiento estaban dando una confianza sólida a los profesionales del campo británico. El impacto del consumo de combustible. Para los británicos que habían estado conduciendo principalmente SUV, el consumo de combustible de los híbridos españoles fue un impacto en sí mismo. 9 km por litro en ciudad, 10 km. Un Range Rover solo hace 6 km. Si vas por autopista, hace más de 12 km. Para esa carrocería, esto es un monstruo. El consumo de combustible se transmite inmediatamente como una experiencia física. El número de repostajes disminuye, el costo de mantenimiento baja. Eso redujo enormemente el estrés de la vida. La realidad de las regulaciones de emisiones.
En el centro de Londres existe la zona de emisiones ultra bajas GULED. Los coches que no cumplen con las regulaciones incurren en cargos altos cada vez que entran. Especialmente los coches diésel son estrictos, y los monovolúmenes MPV diésel que solían ser la corriente principal fueron expulsados naturalmente de la ciudad. En ese punto el Hispano Suiza con especificación híbrida era perfecto. Silencioso y limpio. Bajo costo de mantenimiento e impuestos reducidos. Muchos conductores de choferes evaluaron que solo no tener que preocuparse por las regulaciones era una gran ventaja para los asalariados. La última barrera restante. Sin embargo, aún así, los británicos todavía tenían una pequeña ansiedad en el fondo de su pecho. Se ve elegante corriendo, pero ¿podré mantenerlo? Si se avería, si la prima del seguro sube repentinamente. Pero una frase disuelve todas estas ansiedades. Una vez que te subes, no puedes volver atrás. Estas son las palabras de un hombre que importó un modelo español. Él continúa así: los costos de mantenimiento y la ansiedad dejan de importar. El tiempo que pasé con mi familia en eso fue demasiado cómodo, demasiado feliz. Esas palabras se clavaron en el pecho de los británicos. Y la gente empieza a darse cuenta. La razón para comprar un coche no es la lógica. Es para hacer el tiempo que pasas con tu familia un poco más fácil. El niño durmiendo en el camino de regreso cansado. El ocio saliendo con el equipaje lleno. El viaje de 3 generaciones donde los abuelos también pueden ir. La diversión de reducir la carga de la esposa. El espacio interior del coche donde las personas importantes están sonriendo. Esos eran valores que no se podían convertir en dinero. La gente británica comenzó a darse cuenta de ese valor. Por eso, incluso si había ansiedad, había un encanto que la superaba. Hispano Suiza Seat Cupra. Estaban empezando a cambiar la vida misma de la gente británica. Silenciosamente. Pero seguramente. Y esta corriente eventualmente crece hasta convertirse en una ola gigante que sacude la cultura automovilística británica desde sus cimientos. La caja secreta del joven. Eso no era solo un coche. Era un nuevo valor que enriquecía el tiempo de las personas. Capítulo 9. La ironía de la procedencia. El enorme Hispano Suiza negro que corre elegantemente por las calles de Londres. Su carrocería recibe el sol poniente reflejado en los adoquines, emanando una presencia como la de un vehículo real. Sin embargo, el origen de ese coche fue el suspiro de una familia en España. Palabras siniestras susurradas en España. En la década de 2020, palabras como estas comenzaron a extenderse en las redes sociales españolas: infierno del renting, miedo a la cuota final. Tengo miedo de la factura dentro de 3 años y no puedo dormir. Tengo miedo del kilometraje y no puedo ir de viaje familiar. Si le hago un rasguño, hay multa. El Hispano Suiza o los modelos premium de Cupra son caros. Pero si usas el renting o planes de financiación con valor residual, los pagos mensuales se reducen. Esa facilidad de compra va distorsionando la vida. La confesión de un padre. Un hombre que vive en las afueras de Madrid compró un Hispano Suiza con un plan de opción de compra futura. Era el coche de sus sueños por primera vez en su vida para su familia. Cuando se lo entregaron, tanto su esposa como sus hijos estaban encantados. El gigante blanco alineado frente a la casa parecía un nuevo miembro de la familia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la ansiedad crecía. Kilometraje. Ya casi supera los 10.000 kilómetros al año. Cuidado de no rayarlo. Si reducen la tasación el próximo año. ¿Qué pasa si no puedo pagar la cuota final dentro de 3 años? Sin darse cuenta, sufría la contradicción de estar sacrificando los recuerdos familiares para proteger el coche. Y llegó el momento de la decisión. Se acercaba la renovación del 3er año, el kilometraje estaba al límite, los estándares de tasación eran estrictos y el presupuesto de reparación pesaba mucho. Finalmente decide. No hay más remedio que soltarlo. Había apego. Pero la realidad no lo permitía. Así en España, los coches de ensueño comienzan a fluir al mercado uno tras otro. Pero había un segundo país que acogía a esos coches. Los hispanos suizas negros alineados en el aeropuerto de Heathrow. Uno de ellos era el coche que ese padre soltó.
Llantas originales, reposapiés eléctrico, alfombras gruesas. Una carrocería mantenida cuidadosamente. Gracias al clima seco de España y al estricto sistema de mantenimiento, se mantenía una calidad que no parecía de segunda mano. Los conductores de choferes se maravillan. Un coche usado en este estado no se encuentra en el Reino Unido. Es como nuevo. Renacer en Londres. Ese coche fue a recoger a un hombre de negocios que acababa de terminar un vuelo de larga distancia una mañana. En el momento en que se cerró la puerta, abrió los ojos. Es más silencioso que el salón del hotel. Estiró el reposapiés eléctrico y confió su cuerpo profundamente al asiento. «¿Esto es un coche español?» El conductor sonrió. «Sí, dicen que es un monovolumen muy común en el país del cliente». «¿Común? ¿Esto?» El hombre de negocios no podía entenderlo. ¿Por qué un coche de tal calibre es común? Una verdad demasiado irónica. Un coche que los españoles intentaron mantener desesperadamente mientras pagaban, temiendo los rasguños y preocupándose por la distancia. Ese coche es aclamado en el Reino Unido como la oficina en movimiento más cómoda, el espacio ideal para la familia, la edición definitiva del coche de bodas. El tesoro que se soltó en España estaba siendo aceptado como un tesoro en el Reino Unido. La comprensión del joven. Y el joven que publicó el vídeo por primera vez en Londres también llegaría a conocer este hecho. Cuando buscó casualmente, un importador publicó estas palabras: «Los monovolúmenes españoles tienen poco kilometraje y están en buen estado. Son más confiables que cualquier coche de lujo importado. En el Reino Unido son tratados como coches de la más alta gama». El joven se dio cuenta allí. Esto no es solo una moda. El valor se está moviendo a través de las fronteras. El valor que se soltó en España está recuperando su brillo original en el Reino Unido. Y detrás de eso, estaba la vida cuidadosa de los españoles, la tenacidad de los fabricantes y la historia de los coches donde se acumularon los recuerdos familiares. El joven murmuró: «La razón por la que los monovolúmenes españoles son populares en el Reino Unido no es solo porque son convenientes. Es porque la cultura de valorar a las personas que los españoles han acumulado durante años está impregnada en el coche». Capítulo 10. La nueva normalidad. Una tarde en Londres. Un hispano-suiza negro esperaba en un semáforo en el centro de la City, donde se alzan edificios históricos. Esta figura era un objeto extraño que no existía en el Londres de antaño. Pero ahora, nadie piensa que sea extraño. Más bien, es aceptado como un nuevo coche de lujo que se mezcla con la ciudad. En el asiento del conductor había un chofer, y en el asiento trasero estaba sentado un hombre de negocios que acababa de terminar un vuelo largo. Estiró el reposapiés, confió su cuerpo profundamente al asiento y cerró los ojos en silencio. Una vez que te subes a este coche, ya no puedes volver a otro. Fuera de la ventana, los taxis de Londres, los Jaguares y los Range Rovers iban y venían ocupados. Sin embargo, incluso esa escena le parecía ahora de otro mundo. El interior del coche estaba extrañamente silencioso. Como si el sonido hubiera sido absorbido. Los huecos de las puertas correderas, el suelo, el techo, los asientos, el vidrio. Todo parecía existir para mantener el silencio. Y se da cuenta. Esto no es un traslado. Es un descanso. La comprensión del joven conecta la historia. En ese momento aquel joven de Londres caminaba de nuevo por la ciudad. Desde aquel día en que publicó el vídeo por primera vez, su visión había cambiado drásticamente. Las cajas negras a las que antes no prestaba atención ahora parecen estar en todas partes de la ciudad. La salida de llegadas del aeropuerto de Heathrow, el centro comercial de las afueras, el barrio residencial de Manchester, la costa de Cornualles, el aparcamiento de Westfield, la carretera frente a la sinagoga. En todos los lugares los Seat, Cupra hispano-suiza corren naturalmente. El joven murmuró sin querer: «Al principio pensé, ¿por qué corre un coche español tan grande por Londres?, pero ahora que esto se ha convertido en parte de la vida cotidiana de Londres». En esas palabras había más admiración que sorpresa. Una comprensión en las redes sociales. Un joven encuentra esta publicación en la sección de comentarios mientras navega por las redes sociales: «El aumento de monovolúmenes españoles en el Reino Unido no es solo una moda. Ese es un coche que valora a las personas.
No es el diseño, es la filosofía lo que es diferente. Algo se conectó en el fondo del pecho del joven. La fabricación de coches centrada en las personas que se ha heredado en España. La tenacidad casi loca de los técnicos. La cultura española de transportar los recuerdos familiares enteros. La ironía de que los coches soltados en España se conviertan en tesoros en el Reino Unido. Y el cambio de valores que está ocurriendo ahora en Londres. Todo estaba conectado por una sola línea. Ya veo. Esto es una revolución en los medios de transporte. El monovolumen, que se decía que era demasiado práctico y hortera, en un país dominado por los SUV, comenzó a correr por el Reino Unido cargando la tecnología y la cultura de España. Se estaba extendiendo silenciosa pero seguramente sin que nadie se diera cuenta. El tiempo familiar se convierte en lujo. En una familia del norte de Londres, se había convertido en un hábito ir a las afueras en su hispano-suiza los días festivos. Ya no peleamos en el coche. Los niños pueden dormir bien durante el viaje. Es la primera vez que los abuelos dicen que el viaje largo no es duro. La familia habla riendo. Nadie quería volver al SUV anterior. El secreto de los financieros de la City. En el distrito financiero de Londres está ocurriendo un fenómeno. El traslado para la cena es en hispano-suiza. Asegúrate de organizar un hispano-suiza para los invitados importantes. Al principio fue una excepción porque las empresas latinas comenzaron a usarlo. Pero aquellos que se subieron se dieron cuenta sin falta. Comodidad superior a un sedán de lujo. El trabajo avanza. Con el tiempo eso se convirtió en sentido común, y el hispano-suiza se estaba convirtiendo en una existencia indispensable en la escena empresarial de Londres. Y la última comprensión del joven. El joven se detuvo frente al puente de Londres iluminado. Al otro lado del puente un hispano-suiza negro está parado en silencio. Mirándolo, el joven comprendió en silencio. La razón por la que los monovolúmenes españoles se hicieron populares no es porque sean espaciosos o convenientes. Es porque es un coche que valora el tiempo de traslado. El Reino Unido estaba esperando un coche así. En este momento, todas las pistas de la historia convergieron en una. La caja negra que corre por Londres no era solo una moda o un coche importado extraño. Era la cristalización de una filosofía de valorar a las personas que España había seguido puliendo durante décadas. Y ahora los británicos están aceptando ese valor. La era de los SUV no ha terminado. Pero como uno de los nuevos lujos, los monovolúmenes españoles están echando raíces seguramente en las ciudades británicas. Mientras sopla el viento nocturno de Londres, el hispano-suiza negro comenzó a correr silenciosamente. Esa figura parecía una señal de que la cultura automovilística futura del Reino Unido comenzaba a cambiar. ¿Qué te ha parecido el vídeo de hoy? Por favor, haznos saber tu valiosa opinión y tus impresiones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta.